Costa Rica, ¿te gusta el béisbol? Me gustaba mucho el béisbol. Fue lo primero que jugué cuando era yo pequeñín. Había en México dos ligas infantiles, la Liga Azteca y la Liga Maya. Yo jugaba en la Liga Maya. Y era pitcher. Y sí, o sea, baloncesto, fútbol americano y béisbol los he visto toda mi vida. Y Fórmula 1. Y ha sido como los deportes que más he seguido. Ahora sigo mucho más el baloncesto activo, porque mi hijo es baloncestista, porque soy socio de un equipo de baloncesto que pasado mañana, si ganamos, somos líderes y optaremos al ascenso a la LEP Plata, de la Liga Española de Baloncesto Plata. Y sigo viendo fútbol, cuando se puede fútbol americano, que aquí casi no se ve, y muy poco béisbol. Hay una cancha de béisbol aquí en la ciudad, donde los chavales juegan con muchísimo entusiasmo. Pero sí, me gusta mucho el béisbol y me encanta lo raro que es. Siempre lo he explicado, yo tengo unos libros de reglas así, el libro de reglas del béisbol, perdón, es así, y luego están las reglas de campo. ¿Qué son las reglas de campo? Es que cada campo de béisbol es distinto. No es como los de fútbol que tienen entre 90 y 100 metros y entre tantos y tantos de ancho. No me acuerdo las cifras exactas. Todo tiene unas medidas exactas y una altura exacta y ya. No, los campos de béisbol son distintos, entonces cada campo tiene su propio reglamento. Cuando vas a visitar un campo, tienes que aprenderte no solo las reglas del béisbol, sino el librito de las reglas de campo. Eso siempre me ha parecido divertidísimo del béisbol. Me gusta muchísimo. Y siento mucho, de verdad, que sin embargo haya personas que les guste tanto el béisbol, que prefieren el béisbol que gobernar decentemente un país, que fue lo que le pasó a Andrés Manuel López Obrador.